Dios les bendiga a todos los hermanos, los que están aquí presentes y los que van a oír repeticiones. Amén. A la reunión del Callado del Pastor, ya en el tercer módulo. En esta noche vamos a seguir con este hermoso Instituto Bíblico de la Iglesia del Redentor de Los Ángeles, California. Nos dio con tanto amor y en este día 9 de marzo del 2022. Así que le vamos a pedir a la pastora Mónica Mancilla de Fuego Profético de las Naciones que ore para comenzar. Adelante, pastora Mónica. Amén. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Dios mío, por la vida, por la salud, por todo lo que tú nos estás brindando en este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que viene desde lo alto, desde tu corazón. Señor, bendito eres, Padre, porque tú eres bueno. Tu amor es grande y maravilloso, Señor. Porque tú eres el buen pastor, Señor, que está aquí hoy a nuestro lado para enseñarnos, para guardarnos, para protegernos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo de enseñanza. Señor, que tú abres nuestra mente para que aprendamos más de tu palabra. Señor, en cada palabra que salga de la boca de tu profeta en esta tarde, Señor, que salga con todo tu poder, Señor, y que en nuestro entendimiento, Señor, quede grabada cada palabra, Señor, que tú tienes para hoy, cada enseñanza, Señor. Gracias por preparar nuestras vidas para lo que viene. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, para ver lo que va a acontecer en el mundo, para que estemos orando, Señor, y aferrados a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que fluyas con poder en esta reunión, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, pastora Mónica. Vamos a la alabanza del pastor. El pastor que empuja, el pastor que te eleva, el pastor que te ayuda. Y luego sí vamos a la enseñanza. Siempre nosotros dependemos de alguien que nos empuje, de alguien que crea en nosotros, que nos empuje. Mi padre siempre me empujaba y éramos pobres y le pedíamos bicicleta y me regalaba guitarra. Soy producto del empuje de un padre que creyó en mí, que me veía cantar y me regalaba guitarra, aunque barata y usada por ahí, pero siempre conseguía una guitarra y me la regalaba. Y después conocí al Señor y conocí un pastor que siempre me empujó. Y se lo debo, lo que estoy haciendo hoy, se lo debo a aquel pastor que me empujó. Pastor, esta canción para ti que te pasa empujando a gente, a tus hijas, a tus yernos, a tus hijos, empujando a tus nietos para que sigan los caminos del éxito que tú tienes. Amén. Un aplauso al pastor, a su esposa, Susan. Susan, dije bien, ¿te cambié el nombre? ¿Ah? ¿Susana? Susana, es que my English no es good, I'm sorry, Susan. Susana. Bueno, me decidí cantar esta canción, pero tengo que encontrarla, ¿ok? Porque tengo aquí cientos de canciones. Entonces, déjeme ver dónde está. Aquí está, pastor. Con sabor a los Andes. Que te recuerde tu charango y tu zampoña y tus quenas. A ti, pastor, que pasas empujando a la gente y decirle, sí se puede, no importa las mordidas, pero podemos llegar. No importa las espinas, pero se puede. Elegiste un camino angosto para andar y pensaba que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Elegiste un camino angosto para andar, para andar, para andar y pensaba que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá.
difíciles, cansado está, Jesús te sostendrá. Desde abajo, desde la tierra del fuego, desde el cono sur, es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Escucha bien, piensa que alguna vez hubo en tu lugar una cruz pesada tuvo que cargar. Difícil es, cansado está, mi Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado está, mi Jesús te sostendrá. Yeah. Difícil es, cansado está, mi Jesús te sostendrá. Oh, cansado está, mi Jesús te sostendrá. La la la. La 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 sonido del bombo, ay, pum, pum, ay, pa, 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 a ver conmigo, pa, pa, vamos, pa, pa, oye, 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 así aprendí, así te canto, como soy, con la música del campo. Y ahí voy caminando, y ahí voy llevando, la buena semilla vamos sembrando, en el corazón de la gente va germinando. Aunque a veces difícil es, cansado está, mi Jesús te sostendrá. A veces, ¿verdad? Difícil es, cansado está, mi Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado está, mi Jesús te sostendrá. Oye, cansado está, mi Jesús te sostendrá. Pastor Juárez, ¿se puede? La la la, la 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 la. Ahí desde la tierra del fuego, de los confines de la tierra, oye la cordillera de los Andes, los ríos, los manantiales, ¡agua! Óyelo, escúchalo. Dios les bendiga. Este video fue grabado en Casa de Paz, allí en Ushuaia, Tierra del Fuego, en la última ciudad del mundo, porque allí se acaba el mundo, de donde es Priscila y el Pastor Juárez en Casa de Paz, pero este es un hermano del norte, del noroeste argentino, cantando la música tradicional andina, con quenas, con flautas, y haciendo un homenaje a los pastores. Así que bueno, vamos a la enseñanza del día de hoy y algo que tiene que ver, esta es la sección 2 en
la sección 2 del Callado del Pastor, ya estamos trabajando, ya vimos la semana pasada un tema bastante importante y ahora vamos a la Iglesia Mundial. ¿Qué es la Iglesia Mundial? Es una investigación, básicamente, esto es más que nada para que el pueblo entienda, porque hay muchas denominaciones cristianas protestantes. O sea, ¿qué es protestante? Todo lo que no depende de la Iglesia Católica. Todo lo que nació después de la Reforma de Martín Lutero. Y tenemos como, vamos a tratar de entender las denominaciones cristianas y esencialmente lo que somos nosotros, carismáticos. Se vio que hay una iglesia nueva, una rama nueva del catolicismo que se hace llamar carismática. Carisma es don. Todos los que creemos en los dones del Espíritu Santo, en los milagros, quiere decir que somos carismáticos, creemos en los carismas, en los dones del Espíritu Santo. Y los carismáticos, en el año 1985, hay una enciclopedia masiva cristiana mundial, ahí relata estadísticas de cómo es el mover cristiano en todo el mundo y que ya en ese entonces había más de 177 millones de personas que hoy son miembros practicantes de la renovación carismática. Hoy, 2022, se calcula que es más del doble que esto, 3.400. Lo que más ha crecido en forma exponencial es el mover carismático, el mover que tiene que ver con los milagros. Porque ahora vamos a ver en este estudio que hay muchas iglesias que solo estudian, leen, viven por la palabra, y está bien, pero no le suman el poder carismático de los milagros, el poder de Dios manifiesto. Y si estudiamos la palabra de Dios completa, vamos a ver que siempre, tanto Jesús como los discípulos, todo lo que es neotestamentario, primero impactan al pueblo por causa de ¿qué? De milagros, sanidades, prodigios, maravillas, y luego viene en mansedumbre la enseñanza de la palabra. Una no quita la otra, todo es bueno, todo es sumatorio. Para describir a los cristianos se puede decir que no les gusta que los llamen pentecostales, pero quienes creen en las señales, maravillas y milagros somos pentecostales, porque todo este mover de milagros en los hombres, no en Jesús, porque hasta antes de Jesús solo los milagros los hacían a través de Jesús. Los discípulos solo miraban, asistían, aprendían y escuchaban, pero ni un solo milagro fue hecho por ningún discípulo mientras Jesús estuvo en la tierra. Pero luego de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo por la promesa de Jesús, dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, empezaron a ocurrir los milagros. El primer momento, ni bien Pedro se levanta y predica la palabra del profeta Joel, ocurre el milagro del mosto. ¿Cuál es el del mosto? El vino, la alegría. Parecían todos embriagados, las lenguas. Todos eran de países diferentes, 3.000 personas hablando y entendiéndose como si todos hablaran las lenguas de todos. Comenzaron a ocurrir las cosas sobrenaturales. Por eso podemos hablar que hubo una renovación carismática desde Pentecostés, porque somos los que creemos en milagros, señales y maravillas. Y ahora vamos a ver una lista detallada que muestra el tamaño de los varios grupos denominacionales protestantes. O sea, ¿qué es protestante? Reitero, no es que estamos con la pancarta protestando, no. Son los que creímos en la reforma de Martín Lutero, que la salvación es por la gracia de Dios, por el favor de Dios, y no por pagar una moneda, como decían los católicos, no por hacer determinado ritual. Dios nos eligió, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, por tanto somos salvos, siempre salvos. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos grupos protestantes, pentecostales. Calculamos que hay pentecostales, más de 58.000 millones de personas son pentecostales hoy, anglicanos 51.000 millones, bautistas más de 50.000, luteranos, originarios en Alemania, en la iglesia de Martín Lutero,
44.900, presbiterianos 43.000 millones, metodistas 31.000 millones, y así podemos seguir con la lista de pentecostales y carismáticos y denominaciones varias y cifras, y todo esto está asentado en la Enciclopedia Cristiana Mundial. Pero no es importante el número, sino de ver las diferentes denominaciones carismáticas, porque eso es lo que nos interesa. Estas proyecciones indican que en el 1985 el 10% de todos los cristianos del mundo eran de tipo pentecostal o carismático, pero hoy superamos el 50%. ¿Por qué? Por el mover del Espíritu Santo. No podemos decir somos carismáticos si no creemos en el mover del Espíritu Santo. Pentecostales y carismáticos, hay más de 300 millones de personas en el mundo y esta proyección está datada en 1985. Calculamos que hoy es el doble. No hay dato cierto, pero es el doble. El mover pentecostal, el mover carismático, el mover de milagros ha recorrido el mundo entero. ¿Gracias a qué? A que desde los años 1905, cuando comenzó a manifestarse el primer avivamiento allí en Azusa, una calle de Los Ángeles, con pastores negros, pastores de color, comenzó a ocurrir cosas extrañas, decían los pastores blancos, decían los negros están haciendo cosas raras, pero no era que estaban haciendo cosas raras. Comenzó a caer polvo de oro, comenzó la alabanza a ser diferente, la gente danzando frenéticamente, o comenzaron a ocurrir cosas que indicaban la presencia del Espíritu Santo. Y una encuesta conducida en el año 79 indicó que de todos los católicos romanos mayores de 18 años de edad de los Estados Unidos, se consideraban a sí mismos carismáticos. O sea, mismo dentro de lo rígido, lo ortodoxo del catolicismo, empezaron a aparecer movimientos carismáticos dentro de la Iglesia Católica. El mover del Espíritu Santo. Por eso, durante muchos años, muchas iglesias evangélicas, como los presbiterianos, los bautistas, despreciaban al católico diciendo que estaba endemoniado, que adoraba estatuas. No, yo los llamo primos porque tenemos la misma Biblia, tenemos la misma palabra, el Cristo es uno solo, pero tienen doctrina y ritos que no corresponden según nuestro criterio. Según el criterio de ellos, los equivocados somos nosotros. Pero solamente creer en Cristo, aceptar y promulgar su palabra, somos más que bendecidos. ¿Sí? En la misma encuesta, pero de los luteranos, metodistas, bautistas y presbiterianos, fíjense que nombré 4 denominaciones. Luteranos descienden de la primera iglesia evangélica del mundo, de Martín Lutero. Luego vienen los menonitas, Menno Simons en Holanda, cree la reforma de Lutero, extiende la reforma de Lutero con la salvación y la traducción al vulgo. ¿Por qué? Porque hasta 1400, creo que es 92, no recuerdo bien la fecha, que Martín Lutero publica las 92 tesis en alemán, la Biblia no se podía transmitir al pueblo, solo los sacerdotes podían interpretar los escritos bíblicos, no podía porque era pecado aberrante y estaba la Inquisición. Podían ser muertos por intentar descifrar la Biblia o leer la Biblia. Pero cuando Lutero, mandado por el Papa, él era un monje católico, le manda a traducir la Biblia para que el pueblo lo entienda, ahí él descubre 92 puntos que la Iglesia Católica enseñaba como verdad irrefutable que eran mentiras. Por ejemplo, la salvación. Ni se compraba ni se vendía. Ni yo elijo ser cristiano. Cristo me eligió, me dio la salvación por la gracia, la más famosa. Luego vino Menno Simons. Esto fue en Alemania, Lutero. Menno Simons, ahí al lado, Países Bajos, Holanda. Creó la iglesia menonita. Existe en todo el mundo, una iglesia muy grande y poderosa, pero con una doctrina bastante especial. Creen solamente en la palabra de Dios y todo lo que sea lujo, por ejemplo, instrumentos, ruedas de coche, camionetas, todo en el principio
tenían total austeridad porque todo lo que fuera dinero, bendiciones económicas no estaba bien visto. Luego lo cambiaron. Y hay dos grandes grupos de menonitas hoy. Los de Canadá, que son más, digamos así, ayornados a este tiempo, los de Brasil y los que están en algunos países africanos. Los bautistas, que son los bautistas, es una de las denominaciones más antiguas y creen que Juan el Bautista fue el último profeta, que ya no cesó la profecía, que no hay más profetas, que no hay milagros, que no hay mover. Sí creen en la palabra exacta de Dios. Todo palabra, igual que los presbiterianos. Creen en el gobierno de ancianos, de presbíteros. Esos son los presbiterianos. Y muchas iglesias han aparecido, muchas denominaciones han aparecido, pero lo más importante que tienen que entender es que se debe respetar que hay una sola Biblia, un solo Dios, una sola palabra, un solo Dios y un solo Cristo. Todo aquel que respete esas cosas es mi hermano en Cristo. No importa la manera de hacer los cultos, de honrar a Dios, de alabar a Dios, de moverse en esas situaciones. Sigo adelante porque esto es bastante histórico y bueno. Entonces, los líderes carismáticos, llámese evangelistas, pastores y maestros, están usualmente asociados a una iglesia local. Muchos miembros de congregaciones protestantes y católicas experimentan su conversión personal a Cristo a través de lo llamado, la denominada renovación carismática. ¿Y qué es? Anote bien grande, renovación carismática. ¿Y qué es la renovación carismática? En este sentido, la renovación es completamente evangelística, alcanzando a miembros de la iglesia, miembros de iglesias denominacionales, históricas, que no han experimentado la regresión del nuevo nacimiento, la salvación. Este es un movimiento de renovación y reformación dentro de la línea principal de las iglesias protestantes, y también ahora se han plegado católicos, donde permiten el casamiento de los curas, donde los curas ya no son llamados padres porque el único padre es Dios. O sea, van cambiando la doctrina, ayornándose a lo que es la palabra verdadera de Dios. Y son muy diferentes al pentecostalismo, que tiene sus propias denominaciones. Por ejemplo, las asambleas de Dios. Todos nosotros escuchamos alguna vez de la Asamblea de Dios. Yo nací en una iglesia de Asamblea de Dios, donde lo principal es la doctrina, la palabra. La palabra es fuente total de vida, indiscutible. La palabra de Dios. Y los líderes de las iglesias se deben formar según el reglamento de la Asamblea de Dios. ¿Por qué digo reglamento? Porque son reglas puestas por hombres. ¿Sí? A fin de entender la renovación que comenzó a principios de 1960, que renovó todas las iglesias del mundo, debemos examinar la renovación carismática, lo que la renovación carismática, la renovación del espíritu, la renovación de los dones significa, ha logrado. En la mayoría de las denominaciones, la renovación carismática ha afectado principalmente 5 áreas de la vida de la iglesia. Primero, la adoración. ¿Sí? Esta ha introducido nuevas formas de adoración por medio de usar la danza como el rey David. Lee por favor, Mónica, en 2 de Samuel 6:14. Te pensaba que te salvabas hoy, ¿eh? 2 de Samuel 6:14. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Amén. Un efod. ¿Qué es el efod? Una pechera, una túnica de lino, ¿sí? Y David danzaba. O sea, si no hay danza al estilo davídico, no es renovación carismática, ¿sí? Así como David danzaba.
Cantos innovadores, cánticos nuevos, cánticos que salen del corazón, no esos himnos tradicionales, aburridos, tediosos, que se ejecutaban, que cada vez que cantaba alguien se dormía en media iglesia. En algunos casos, también cánticos en lenguas, nunca visto antes de la renovación carismática. Cánticos en lengua. El salmista, el levita cantando en lenguas, con la presencia del Espíritu Santo. Música avivada y alegre. ¿Sí? Y es una de las contribuciones más significativas que el movimiento carismático ha hecho a la iglesia. Se transformó la iglesia de ser un lugar de solemnidad, de rigidez, a ser un lugar alegre, vivo, como era el pueblo de Israel, como era lo que Dios quiere. Alabanza y adoración en alegría. Restaurar el tabernáculo de David significa restaurar la alegría de las danzas, las banderas, los cánticos y todo lo demás que más adelante un día se los voy a dar el significado de los colores, los números, los pasos de danza, todo lo que tiene que ver con lo que es la danza hebrea en estos tiempos dentro de la renovación carismática. El escenario físico, la renovación carismática ha encabezado el camino hacia establecer escenarios menos formales para la comunión cristiana. Muchos se congregan en pequeños grupos en los hogares de los creyentes, donde los laicos son entrenados para el ministerio. El Espíritu Santo, la renovación carismática ha estimulado el avivamiento del interés en el ministerio del Espíritu Santo. Es central conocer al Espíritu Santo. Es algo tremendo no conocerlo. Es no ser carismático. Es no conocer la esencia viva de Dios. En la mayoría de las denominaciones principales, la teología carismática ya no levanta el ánimo que solía. El ser carismático no es ser peleador, controversial, sino que es ser del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo fluya. Dejar que el Espíritu Santo te unja, te levante. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. No, pues se cortó y volvió a arrancar. Encontramos denominaciones y lo único que hacen es dividir la iglesia. Porque en realidad no importa de qué manera adores a tu Dios, de qué manera estés. Entonces, los ministerios de renovación reformada, presbiteriana y el Comité Nacional del Servicio de Renovación Carismática Católica y la Iglesia Católica y esto y el otro, van poniendo dogmas, reglas, controles que no hacen a la esencia, ¿sí? Los líderes de cada iglesia deben ser muy especiales para poner en práctica los dones carismáticos. Los evangélicos, un obstáculo hacia la unidad de la iglesia, han sido marcantes. ¿Quiénes son evangélicos y quiénes son sus subgrupos? O sea, empieza el hombre a poner grupos y divisiones que no son de Dios. El término evangélico describe a un amplio grupo de cristianos que se limitan a la autoridad religiosa de la Biblia y que acentúan las doctrinas del Nuevo Testamento respecto al nuevo nacimiento, la conversión, la justificación por la gracia a través de la fe solamente. Los evangélicos, y ahí se mezclan todos porque todo el mundo confunde porque realmente no sabe, se afianzan en la plena inspiración de la Biblia como la palabra de Dios. Correcto, hasta ahí todo bien.
Pero bajo esta amplia definición, los evangélicos incluyen a los pentecostales, a los carismáticos, a los fundamentalistas, a los evangélicos conservadores. Y hay muchos tipos de hermanos como hay hijos del mismo padre en una familia. Yo soy padre de 3 hijos, tengo 3 hijos que son completamente diferentes. Yo nunca, mi hija, por ejemplo, va a saltar y a bailar, nada. Ella no habla en lenguas, igual que la madre. Mi esposa tampoco va a andar saltando ni gritando. Yo sí. Mi otro hijo mayor también. Somos pentecostales, somos de danzar y alabar como David. Pero eso no quita que todos seamos familia y que todos seamos de la familia de Cristo, ¿se entiende? Los evangélicos están esparcidos a través de toda la línea principal de las iglesias y concentrados en denominaciones pentecostales, en denominaciones evangélicas conservadoras y en pequeñas congregaciones bíblicas independientes. También hay mucha iglesia pequeña, independiente, que no depende de una cabeza, que no depende de un jefe, que no depende de nadie. Es más, la gran mayoría. Los bautistas tienen una convención nacional bautista, una convención mundial bautista, que hacen como reuniones anuales, pero en realidad cada iglesia es independiente, cada iglesia tiene su consejo administrativo y teológico, pero son bautistas. Se definen como bautistas. Los liberales son aquellos que no creen que la Biblia está exenta de errores. Son estos raros que muchas veces buscan el error en la palabra de Dios. Serían como una especie de filósofos raros que se encuentran, porque están buscando el error en la palabra, en la etimología y en todo lo demás. La intención de este capítulo tiene que usted vea la cantidad diferente que hay y que tenemos que andar con mucho cuidado para entender y saber qué es lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Los evangélicos conservadores, ¿y qué son evangélicos conservadores? Son un subgrupo dentro de los evangélicos que no es carismático. O sea, no creen en los carismas, no buscan lo carismático, sino que son conservadores. Sostienen que el punto principal de la fe cristiana en común, tienen un punto en común. Los conservadores refutan agresivamente las influencias del espíritu. O sea, no es del espíritu el caer al suelo, por ejemplo, no es del espíritu tampoco, no es de Dios, mejor dicho, el hablar en lenguas, no es necesario, no es esto, no es el otro. Para un pentecostal es todo lo contrario. Pero esto no quiere decir que uno tiene razón y el otro no. Los dos deben convivir. Uno puede ser un modelo diferente de cómo los dones carismáticos pueden operar. Tal como en el libro que el doctor Peter Wagner escribió, un famoso escritor, el padre espiritual de Cindy Jacob, El evangelismo de poder. Reflejó este pensamiento cuando se preguntó si se consideraba un carismático o un pentecostal. Y él respondió, no me considero ni un carismático ni un pentecostal. Pertenezco a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Congregacional de la Avenida Lagos, soy un congregante. Mi iglesia no es una iglesia carismática, aunque algunos de nuestros miembros son. No obstante, nuestra iglesia, dijo el pastor Wagner, está acostumbrado a la manera que el Espíritu Santo desee operar entre los carismáticos. Y eso es lo correcto, dejar al Espíritu libre. Si alguno habla en lenguas, que hable en lenguas. Si alguno salta, canta y baila, que lo haga. Y hay otro que se queda paradito al lado y parece un monje tibetano, que lo haga, ¿sí? Porque es muy común encontrar críticas entre pastores, entre líderes, entre hermanos de una iglesia y otra. Por ejemplo, el pastor que escribe este Instituto Bíblico confiere una invitación después de cada servicio para que las personas
que necesiten sanidad física y sanidad de sus emociones, apesadumbrados del alma, etcétera, pasen al frente. Estos pasan al salón de la oración para ser ungidos con aceite y para recibir oración. Esto es una práctica de una iglesia. Dios le reveló a este pastor que haga de esa manera. Y tenemos equipos que saben cómo orar por los enfermos, gente entrenada, y queremos considerar que estamos haciendo esto que esté en armonía con nuestras tradiciones. Y una tradición la hacen los hombres, no Dios. Y lo estamos haciendo de la misma manera en que los carismáticos o pentecostales lo practican. Estamos obteniendo los mismos resultados. O sea, para un tradicional hay que ungir con aceite, como dice el apóstol Santiago, que vengan los ancianos de la iglesia y oren. Para un pentecostal hay que dejar libre al Espíritu Santo y haga como quiera. Hay sanidades múltiples, hay alegría, hay gozo, hay diferentes manifestaciones en una misma noche del mover del Espíritu Santo. Los fundamentalistas difieren de los evangélicos conservadores y ellos sostienen que los milagros en el ministerio de Jesús y los padres de la iglesia primitiva sostienen también la teoría de la cesación, rechazando totalmente el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu y las mayorías de las obras milagrosas del Espíritu Santo. O sea, que una vez que Jesús ascendió a los cielos, ya el Espíritu Santo se fue a dormir, cosa que no es verdad, según mi criterio. Yo soy pentecostal hasta la médula, yo soy carismático 100%. Ahora, estos fundamentalistas, que pueden ser los presbiterianos, que pueden ser también luteranos, dicen que esto no ocurre más, que solo hay que estudiar la palabra, leer la palabra, tener una vida consagrada a Dios. Algunos fundamentalistas aún dicen que estas manifestaciones del Espíritu son obra del diablo. A mí me tocó, hoy es un gran amigo mío, ya por el año 2002, llegar a Brasil, a la ciudad de Florianópolis, la iglesia bautista más grande de allí, el pastor ultra super bautista. Llego con un pastor de otra iglesia, me lo presenta a su oficina y dice, le presento al profeta. ¿Cómo profeta? Si la profecía cesó y bueno, empezó un debate teológico. Y le digo, mire, yo no voy a debatir con usted, hermano, no lo conozco, pero el Espíritu Santo lo conoce. Y comencé a contarle toda su vida, desde que había salido a los 17 años de otra ciudad de Brasil, llegó allí y todo. ¿Quiere que siga? Puedo seguir. Y se puso a llorar y dijo, realmente en 25 años de pastorado nunca vi a alguien profético, nunca vi un profeta de verdad. Desde aquel entonces, 2002 hasta ahora, 20 años de amistad, y todo lo que le fue ocurriendo en su vida fue revelado por Dios hacia este hombre. Él no creía sinceramente, y un doctor en teología, un doctor en la palabra, alguien estudiado, preparado para esto toda su vida en la iglesia, hasta que Dios dijo, bueno, vos no crees en esto, yo te voy a mandar un profeta. Y me mandó a mí, ¿qué va a hacer? No había otro por ahí, me mandó a mí. Pero con esto le quiero decir que no hay que negar lo que el otro dice, no hay que negar tampoco lo que uno tiene, no se puede pelear porque somos todos hermanos en Cristo. A alguno le gustará lo bautista, a alguno le gustará lo pentecostal, pero hay muchas denominaciones, pero todos alabamos al Señor. Mientras que ellos, los tradicionales, sostienen que los milagros y el ministerio de Jesús y los padres de la iglesia primitiva sostienen la teoría de la cesación. Paró una vez que Jesús ascendió a los cielos. Y también rechazan lo que nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo no lo creen. Tampoco creen que un hombre después de Cristo o los apóstoles pueda tener dones, ¿sí? Y la palabra es bien clara, pero bueno, son formas. Tampoco hay que destruirlos. Algunos fundamentalistas aún dicen que las manifestaciones del Espíritu son del diablo. Este pastor brasilero, mi amigo, el obispo
el obispo Florí Ramos me decía, ese cae, porque yo pasaba, soplaba y se caían todos a mi alrededor, 100, 50. Eso no es de Dios, eso es del diablo, porque la gente se golpea y se lastima. Entonces yo paré el culto, paré todo, dije, pregunté, ¿hay algún lastimado de los que cayeron al suelo? No, estamos re bien, estamos todo bien. Nadie se lastima porque cuando es del espíritu no hay dolor. Y se caían al suelo como desparramados, como si le hubieran cortado los hilos. ¿Sí? Pero les cuesta mucho creerlos. Hoy esta iglesia que te digo tiene filiales, era una iglesia de 1.000 personas, creció a 10.000, tal cual se le fue profetizado, y yo le dije que iba a abrir iglesias aún en Estados Unidos y por todo el mundo. Tiene 170 filiales en todo el mundo y en Estados Unidos 14. Cosa que no creía. Y le dije, va a ser por la adoración, porque Dios te va a mandar renovar los coros, la adoración. Recuerda que empezamos hablando de la adoración, como David, la adoración carismática. Y se transformó en un bapticostal, una mitad bautista, otra mitad pentecostal. Entonces entró en una renovación carismática fuerte. La denominación protestante más grande es la Confesión de Londres. En 1689 fue adoptada sustancialmente por los bautistas americanos en la Confesión de Filadelfia de 1742. Aún en épocas de la primera etapa de Estados Unidos, la gran mayoría de los bautistas en el mundo apoyarían los siguientes 6 principios básicos: la supremacía de la Biblia, el bautismo del creyente únicamente por inmersión, iglesias compuestas solamente de creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes y gobierno de la iglesia congregacional, separación de la iglesia y Estado. Esos son los principios de la iglesia bautista tradicional. El renovador es un expresidente americano que fue asesinado, muy conocido, están los billetes norteamericanos. Abraham Lincoln era un copastor de la iglesia bautista de los Estados Unidos, fue el que empezó con un principio de renovación carismática. Las declaraciones anteriores colocan a los bautistas en la corriente principal del protestantismo evangélico, aunque hay diferencias doctrinales importantes entre bautistas y otros grupos protestantes, tales como los metodistas, presbiterianos. Hay pocas diferencias significativas en sus liturgias. ¿Por qué estamos estudiando y viendo esto? ¿Por qué vemos esto en el Callado del Pastor? ¿Sabe por qué? Porque usted cuando empieza a ejercer su ministerio se va a encontrar con denominaciones que parecen cristianas, pero no lo son. Y es muy importante saber las diferencias. Porque tal vez usted destierre a alguien o deseche a alguien porque no cree lo mismo que usted, pero realmente es un hermano en Cristo. Cuidado con esto. O lo opuesto. Es muy importante entender. La mención de las señales y maravillas de los dones y el Espíritu están considerablemente ausentes en las formaciones doctrinales modernas de los bautistas. No hay manifestaciones del Espíritu prácticamente. Son cultos donde hasta nadie dice amén, aleluya, no hay aplausos, no hay risa, solamente se adora a Dios de una forma liviana, pero son hermanos en Cristo. Algunas declaraciones de los primeros bautistas parecen indicar la apertura ante las manifestaciones del Espíritu. En Inglaterra, por ejemplo, los primeros bautistas americanos recibieron una tradición de imponer manos después del bautismo de agua, para una recepción adicional de la promesa del Espíritu Santo, para la adición de la gracia de Dios, pues el Evangelio completo era confirmado en los tiempos primitivos con señales y maravillas. Antes de eso no se imponían manos para bautizar, se los sumergía en agua y se los sacaba. Pero cuando empezó la corriente carismática, la imposición de manos garantiza el bautismo del Espíritu Santo. Son formas y tradiciones.
El Evangelio completo era confirmado, los tiempos primitivos, señales y maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu en general. El Espíritu moviéndose sobre la faz de la tierra. Eso es ser pentecostal, creer que es factible y que va a ocurrir siempre. Hay un historiador, Edward Hitchcock, que señala que los primeros registros de la Asociación de Filadelfia, donde hay indicaciones de que varios dones del Espíritu estaban en operación en las iglesias del área, más o menos en el año 1743, la Iglesia de Dios en Cristo, la denominación pentecostal más grande de Estados Unidos, tiene filiales por todo el mundo, son filiales en más de 270 países. Aquí en Argentina hay muchas iglesias de Dios. La mayoría son descendientes de esclavos importados de África entre los años 1600 y 1800. La denominación pentecostal más grande y más antigua de América es la Iglesia de Dios en Cristo, la cual está compuesta por más del 95% de africanos. La explosión pentecostal del siglo XX, una explosión pentecostal, se debe mucho a los comienzos y al crecimiento del pasado movimiento de la santidad en el siglo XIX en los estados del sur. O sea, la iglesia fuertemente pentecostal en los estados del suramericano, donde todavía se luchaba por la esclavitud, por la libertad de los afroamericanos, ahí comienza un mover gigantesco. Ahí nace la música gospel, que empieza como un cántico de dolor y luego se transforma en un cántico de alegría por la libertad en Cristo. Tenían grilletes en los pies, pero tenían su alma libre por Jesucristo. Esas raíces están arraigadas en la cultura e historia de los negros americanos. Los primeros comienzos, la historia de esta iglesia en sus años prominentes, tenía grandes predicadores como C.P. Jones, C.H. Mason, Charles Harrison, y Mason, que nació en 1866 en Bartlett, Tennessee, fue hijo de padres esclavos y creció en una iglesia bautista misionera. De joven sintió el llamado a predicar y en 1893 entró al colegio bautista para estudiar el ministerio. Pero pronto se ofendió con las enseñanzas liberales que escuchó, dejó la escuela y después de 3 meses de estudio, porque creyó que no había salvación en las escuelas y colegios, que no había verdadera unción, que no había algo, que no estaba Dios allí. En 1895 conoce a otro hermano, Charles Price Jones, un joven predicador bautista, quien afectó su vida en gran manera y estaba sirviendo entonces como pastor en la iglesia bautista de Mount Helms. Más tarde, durante ese año, Jones y Mason son considerados los pioneros del avivamiento, del mover, de todo lo que vemos ahora nosotros en todo el mundo. Viajaron a un avivamiento evangelístico donde predicaron sobre la doctrina de Wesley, la metodista. Wesley es el fundador de la iglesia metodista, que trata sobre la santificación total como segunda obra de la gracia. La gracia te da la salvación, pero la santificación, la búsqueda de la santidad es lo que plantea la iglesia de Wesley, otra iglesia tradicional, otra iglesia, digo yo, cuadrada no sería el término, sin el mover del Espíritu Santo. Y al iniciar el avivamiento de santidad de las iglesias bautistas locales, ambos predicadores fervientes muy pronto vieron desligados de la organización y se los prohibió, se vieron desligados de la organización, los echaron. Y se les prohibió predicar en las iglesias locales de la Asociación Bautista. O sea que ya los bautistas empezaron a querer frenar el mover pentecostal. Ellos entonces decidieron conducir una campaña de avivamiento, la cual hizo historia en el mes de febrero de 1896 y vieron formarse la primera congregación local. En
El nombre del nuevo grupo vino a la mente de Mason en marzo de 1897 mientras caminaba por las calles y lo llamó la Iglesia de Dios en Cristo. Y le pareció, el cual le pareció uno muy bíblico para la nueva Iglesia de la Santidad. O sea, búsqueda de la salvación que venía por la gracia, pero sí la búsqueda de la santidad, de la perfección del hombre. Las enseñanzas del nuevo grupo eran típicas doctrinas perfeccionistas del movimiento de la santidad que entró al siglo XX. Aquellos que recibieron la experiencia de la santificación eran santos entregados a este estilo de vida, o sea, buscar la santidad sobre todas las cosas. Los seguidores de la santidad no fumaban ni tomaban licor, vestían modestamente, trabajaban arduamente, pagaban sus deudas. Ellos alababan a Dios fervientemente con exclamaciones y danzas espirituales. Esto es el principio de lo que hoy conocemos como iglesias carismáticas y pentecostales. Entre ellos, el agricultor más pobre podía ser un predicador del evangelio y aún hasta llegar a ocupar el rango de obispo en la iglesia. En aquellos tiempos la autoridad máxima de la iglesia era el obispo. En 1897 la Iglesia de Dios en Cristo, hoy se llama Iglesia de Dios, la vas a ver por todo lugar, fue legalmente incorporada como la primera iglesia pentecostal en América en obtener tal reconocimiento y privilegio. Después de eso, el cuartel general de la iglesia se convirtió en el lugar donde se convocaban miles de fieles anualmente. La iglesia continuó su curso pacíficamente durante varios años con su doble liderato. Aunque Jones era el líder de la iglesia, Mason era la personalidad dominante, el predicador dominante. Mason fue conocido por su carácter santo y habilidad como predicador, mientras Jones, el líder, fue conocido por sus himnos, muchos de los cuales fueron muy populares a través de la nación y muchos están hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay uno muy conocido que se ha grabado, creo que en más de 180 idiomas, ¿Cuán grande eres tú? Que lo cantó desde Elvis Presley hasta mucha gente. Noticias de la calle Azusa. La tranquilidad entre Mason y Jones fue rota cuando en el año 1906 se recibieron noticias de un nuevo Pentecostés. Miren lo que le estoy diciendo. Un nuevo Pentecostés experimentado en Los Ángeles, California, en una pequeña iglesia, una pequeña misión de la calle Azusa. Se lo llama el avivamiento de Azusa Street. Fue impresionante lo que ocurrió allí en una pequeña iglesita de gente de color. El pastor de la misión era un hombre negro de nombre William Seymour. Búsquelo en la historia, es maravillosa la historia de este pastor, quien predicaba que los santos, aunque santificados, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo hasta que hablaran en lenguas. Y se decía que todos los dones del Espíritu habían sido restaurados a la iglesia en la calle Azusa y que los blancos venían para ser enseñados por los negros para adorar juntos en amor e igualdad. Año 1906, imagínense el escándalo que provocarían estas palabras. Pero era tal la cantidad de milagros, tal la cantidad de poder de Dios, que nadie, ni blanco, ni negro, ni rojo, ni chino, ni blanco, pudo discutir lo que ocurrió en Azusa Street. Las nuevas de la calle, las noticias de la calle Azusa afrontaron una reacción dividida en la Iglesia de Dios en Cristo, la cual para el presente se había difundido extensamente, en muchos estados. John se mantuvo calmado ante la nueva enseñanza. O sea,
estaban enseñando que necesitamos el bautismo del Espíritu, el hablar en lenguas, el danzar, era todo parte de lo que Dios quería hacer en este nuevo tiempo. Mientras que Mason se entusiasmó y viajó a Los Ángeles para investigar más de cerca el avivamiento, Mason había reclamado durante años que Dios le había dotado de características sobrenaturales, las cuales habían sido manifestadas, escucha bien, en sueños y visiones. Todavía nadie reconocía los 5 ministerios, pero este hombre, Mason, es considerado el pionero de los profetas modernos. Esto es historia de la iglesia. Mason prevaleció convenciendo a 2 compañeros para que le acompañaran en el viaje para ir hasta la pequeña iglesia de la calle Azusa. En marzo de 1907, o sea, un año después que comenzó este mover extraño pentecostal, Mason junto a J. Jeter y D.J. Young viajaron a Los Ángeles y lo que vieron en la calle Azusa fue poderoso y convincente. En las palabras de otro tremendo pastor, Frank Bartleman, el color de la piel fue lavado por la sangre, dijeron. La gente de todas las razas y nacionalidades adoraban juntos en armoniosa y asombrosa unidad e igualdad. Imagínense en tiempos que habían salido apenas 30 años de la guerra de secesión por la esclavitud, en tiempos donde el racismo era furioso, blancos, negros, judíos, todos adoraban a Dios y el don de lenguas se adjuntaba a otros dones tales como el de interpretación, la sanidad, palabras de sabiduría, conocimiento, exorcismo de demonios. La gente cruzaba la puerta de la pequeña iglesia y quedaba liberada de demonios. En un tiempo breve, Mason, que era el líder de la gran iglesia en los Estados Unidos, la iglesia de Dios, y el pastor Young, recibieron su bautismo del Espíritu allí en Azusa y hablaron en lenguas. Y comenzaron y regresaron gozosos a casa deseando compartir la nueva experiencia con el resto de la iglesia. Pero cuando llegaron, lo habitual, se sorprendieron al encontrar otro peregrino de la calle Azusa entre su congregación, el pastor Glenn Cook, un hombre blanco que ya les había predicado acerca de la nueva doctrina pentecostal, la doctrina de los dones, la doctrina del Espíritu. Y muchos de los santos habían aceptado el mensaje y estaban hablando en lenguas. No se conocían las lenguas en las iglesias. Y no todos aceptaron el mensaje de Cook, de Jones. Pero en 1907 estaba sirviendo el pastor Jones como supervisor general y anciano director de la denominación. Rechazó la enseñanza de Cook sobre el bautismo del Espíritu Santo y la iglesia se divide. Unos que no aceptaban que eso era de Dios y otros por otro lado. La lucha por el futuro de la iglesia siguió a medida que el nuevo partido pentecostal, o sea, digámosle la parte pentecostal dirigido por Mason, competía con Jones por el liderazgo de la iglesia, pero en el mes ya de agosto de 1907, 4 meses después, el asunto fue presentado ante la Asamblea General de la Iglesia de Dios. Y después de una discusión bastante prolongada que duró 3 días, 3 noches, la Asamblea retiró la diestra de la confraternidad de Mason y todos los que promulgaban la doctrina de hablar en lenguas
como evidencia inicial de haber sido bautizado por el Espíritu, se marcharon. Y cuando Mason se marchó de la asamblea, aproximadamente la mitad de los miembros se fueron con él. Y en septiembre de 1907, el grupo pentecostal convocó a una asamblea de la Iglesia de Dios de Cristo y se unió a plenitud en el movimiento pentecostal. 1909, después de 2 años de lucha, los cortes permitieron el grupo de Mason retuviera el nombre de Iglesia de Dios de Cristo. Una declaración pentecostal fue agregada a los artículos de fe que separaban el bautismo del Espíritu Santo de la experiencia de santificación, y esta decía: el bautismo pleno en el Espíritu Santo es comprobado por el hablar en otras lenguas. Aunque las lenguas fueron aceptadas y bienvenidas en la Iglesia, otras manifestaciones de la presencia del Espíritu eran también comúnmente vistas como evidencias de la morada del Espíritu Santo, tales como la sanidad. Empezaron a aceptar el don de profecía, el dar exclamaciones y danzar en el Espíritu. Aquí hay una alabanza muy usada que se llama Remolineando, y eso comenzó en Azusa en aquellos años, en dar como remolinos, vueltas, como decían que David danzaba frenéticamente, era eso, y agitar la cabeza. Hoy la Iglesia de Dios en Cristo puede que sea la denominación más grande, predominantemente negra en cualquier nación. Esto es un poco la historia de cómo nace el pentecostalismo, cómo nace el reconocimiento de los dones, las grandes luchas teológicas, pero comenzó en la pequeña iglesia de la calle Azusa, donde todo el que entraba allí recibía el bautismo del Espíritu Santo, como en Pentecostés hablaban nuevas lenguas, comenzó a ser reconocido las visiones, los sueños, la profecía, y esto vino avanzando durante ambas guerras. Se pasó con gran cantidad de milagros con los misioneros que iban en las guerras a los países donde había combate. Hubo mucho mover del Espíritu Santo en los Estados Unidos hasta llegar a nuestros días. Nosotros somos hoy parte de ese avivamiento que nació en Azusa en 1906 y posteriormente afianzado en 1907. De esos moveres nacen grandes hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, Kathryn Kuhlman, la madre espiritual de Benny Hinn, una mujer divorciada, una mujer 3 veces divorciada, diríamos aquí, unida en concubinato con un pastor divorciado, despreciada por todo el mundo, pero con tantos dones de sanidad y el propio Espíritu Santo manifestándose, que trascendió a la historia como una de las mujeres más grandes del pentecostalismo. Luego, al poquito tiempo, en Los Ángeles, California, nace el ministerio de Aimee Semple McPherson, fundadora de la Iglesia Cuadrangular, una de las iglesias más grandes del mundo, fundada por una mujer. Nadie podía concebir en el tradicionalismo, ni bautista, ni de ninguna denominación, mujeres predicadoras. Pero esta mujer fundó una iglesia de milagros a través del bautismo del Espíritu Santo. Y luego viene el gran mover de los años 80, de los años 90, primero en Estados Unidos a través de hombres como Benny Hinn, como otros pastores también, que comenzaron a ese mover tremendo de llenar estadios, sanidades de a miles, y luego llegó a Argentina. Argentina tuvo el privilegio, a través de quien fuera mi pastor, Claudio Freyson, de recibir esa antorcha de la unción, la misma que se prendió en Azusa en el 1907, llegó a Argentina y de Argentina para todo el mundo. Nosotros somos pentecostales, somos
creemos en los dones, carismas del Espíritu Santo, somos tocados por ese Santo Espíritu, creemos que sin ese Espíritu nada somos, creemos en la santidad también, como cree la Iglesia de Dios, como creen los bautistas, creemos en la santa palabra de Dios, pero también sabemos que sin el mover del Espíritu Santo, sin los dones del Espíritu, nada somos. Por eso, hermanos, este capítulo, que es un poco la historia, usted lo tiene allí en el libro, la historia del pentecostalismo, de cómo vinieron los moveres diferentes, es bueno entenderlo y saberlo para saber qué es verdad y qué es mentira. Mire, mi esposa, por ejemplo, no habla en lenguas, mi hija tampoco. Yo lo hablo en lenguas desde los 4 meses de mi conversión, recibí ese toque, recibí el bautismo, soy pentecostal hasta la médula. Mi mujer es de formación bautista, construimos un matrimonio, de ese matrimonio nacieron hijos. Esto no quiere decir que sean incompatibles, por el contrario, son perfectamente compatibles, pero en base a un respeto por la forma de alabar a Dios, de buscar a Dios. Yo siempre admiré de los bautistas, de los presbiterianos, de los luteranos, la forma excelsa de enseñar la palabra de Dios, desde los niños de 3 y 4 años hasta los adultos. La enseñanza bautista es algo chapó, para sacarse el sombrero. El pentecostal le cuesta aprender. ¿Por qué? Porque a quien no le gusta recibir el vino del Espíritu, saltar, bailar y cantar, somos más al estilo de David, impulsivos. Pero eso no quiere decir que seamos los dueños de la verdad. Por eso, yo creo que el pastor Ralph Mahoney incluyó en su instituto bíblico esta palabra, la palabra histórica. El movimiento de Azusa, y búsquelo si le gusta estudiar Azusa Street, el movimiento pentecostal, comenzó en una humilde iglesia de gente de color, donde milagros, prodigios y maravillas ocurrieron constantemente hasta el día de hoy. Hace poco se festejó los 100 años, del primer mover pentecostal en Estados Unidos, creo que fue en 2007, y fue tremendo lo que ocurrió así. Pero el mover se extendió como reguero de pólvora a todo el mundo. Por eso, hermanos, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Me gustaría orar para que todas las denominaciones de la tierra nos hermanemos en estos tiempos finales, estos tiempos donde Cristo está volviendo a la tierra, para poder juntos, a la manera de Cristo, a la manera que Dios te enseñó, seas bautista, pentecostal, luterano, carismático, no carismático, podamos orar juntos por la salvación de más almas. Porque lo que está buscando Cristo es gente que tenga el coraje de transmitir la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, le rogaría a aquel que quiera que prenda las cámaras. Y el que no quiere las prende igual. No, está bien. Si no quiere, no prenda nada. Total, estoy yo con la pastora Mónica acá, la pastora Mónica y yo, los únicos ponemos la cara. Ah, Juan también, muy bien, pone la carita. Muy bien Alejandro ayer, se lució, Así que estuvo bueno. Muchos me dijeron qué bueno que estuvo, Bueno, vamos a orar para que Dios nos dé la función correcta. Amén. Que nos dé el tiempo correcto. Bueno, le vamos a pagar el ventilador a María del Carmen, porque si no se va a salir volando un día de la playa. Vamos a orar todos juntos para que Dios nos dé más sabiduría no solo sobre la historia, sino que nos encamine hacia ese fuego pentecostal. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra del día de hoy, gracias por la enseñanza, gracias por los hermanos, y en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pedimos que
al aprender sobre la historia de tu iglesia, sobre los avivamientos que hay en la tierra, que hubo y los que habrá, podamos aprender a conocerte más. Espíritu Santo, te necesitamos, queremos más de ti, queremos saber más de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, que cada herramienta que tú fuiste dando a tu iglesia a medida que transcurrieron los años sean perfeccionadas en todas las denominaciones de la tierra. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Cristo de cualquier denominación, Señor, porque todo aquel que crea en ti, que guarde tu palabra, que la cumpla, Señor, es mi hermano. Señor, bendice a nuestros hermanos de todas las denominaciones de la tierra. Señor, como pentecostales, como carismáticos, Señor, danos más fuego, más poder, más presencia de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús te pedimos que podamos honrarte, alabándote, danzando, cantando y bendiciéndote. Danos poder y gloria a través de ese bautismo del Espíritu Santo. Danos más, Señor, de ti cada día más. Espíritu Santo, tenemos hambre y sed de ti. Y tu palabra dice que en el final de los tiempos tú pondrías un hambre en toda la tierra, no hambre de alimentos, sino de tu palabra. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos ser cada día mejores. Queremos ser como tú, Señor. Queremos tener, Padre, todo lo que tu palabra dice. Queremos tener ese Espíritu Santo a pleno en nuestro ser, en nuestro corazón, para poder vivir una vida cristiana llena de la gracia de Dios, llena del poder de Dios. Señor, te damos gracias por los hermanos que han participado, por los que participarán, Señor, en las repeticiones, los que lo verán por YouTube, Padre, porque a partir de hace ya 3 días, todo video está siendo elevado, subido por YouTube en el canal que tú me has hecho hacer. También entrarán en Facebook, en la página de Fuego Profético de las Naciones. Señor, vamos a difundir tu palabra hasta lo último de la tierra. Señor, te damos gracias por una noche más. Bendecimos, Señor, a quienes nos bendicen. Bendecimos a nuestros enemigos y les perdonamos. Y declaramos que en este tiempo, Señor, tu vuelta está próxima y sabemos y estamos preparándonos como las novias, las 10 vírgenes para recibirte, Señor, como tú te lo mereces. Señor, bendice la paz del mundo, bendice las naciones, bendice a todo ser humano que en este momento esté clamando por abrigo, por comida, por alguna necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias. Gracias, Raquel, Andrea, Amelia, Juan, Washington, Mónica Jaure, Mónica Mancilla, Mónica Lescano. Era Lescano, ¿no? ¿Sí? Sí, acá está acá. Acá firme como rulo estatua. Bueno. Siempre el dedito. Está Siempre bien. el dedito. Bueno, gracias. Gracias, Gladys. Y nos vemos mañana. Mañana va a predicar mi hijo dominicano, el que me dice papá. Así que bueno, a las 20 horas de Argentina. Si alguien quiere decir algo, pedir algún pedido de oración. Bueno, nadie. Tienen todos hambre. Me parece que la olla está chillando. Bueno, Raquel, ¿quiere decir algo o no? No. Está todo bien. Bueno, ¿por qué no ahora, Pastora Mónica, y nos despedimos hasta mañana? Gracias. Y vamos a comer, ¿no? Porque a ver si me toca. Mónica Mancilla. Ore. ¿Qué pasa? ¿No le entra el dedo? No sé qué me dice. Ay, parece que ya no puede abrir el micrófono. Que le está bueno, entonces, ore usted que abrió la boca.
Gladys. Gladys. Hello. Oramos, amén. Amén, amén. Así me gusta, con esa fuerza. Padre bueno, te damos las gracias por este momento que tú nos has permitido. Gracias por tu palabra, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Padre, porque una vez más nos has reunido en tu nombre, bajo tu presencia, Señor, de la comunión del Padre. Te presentamos una vez más, Padre, al profeta, que tú lo sigas bendiciendo, tú lo sigas supliendo cada una, Padre, de las necesidades que puedan haber. Bendice a su familia grandemente y bendice a cada uno de los que conformamos este grupo. Gracias, Señor, porque tú pones el ánimo para que cada día, Señor, podamos aprender más y más de ti. Y que cada una de esas enseñanzas sea para ponerla en práctica en nuestra vida con los demás. Bendecimos, Señor, este grupo de gran manera. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que podemos estar en él. Gracias por elegirnos. Y aquellas personas que vayan a ver la repetición de esta clase, les sea también de buen provecho para cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana Gladys. Y bueno, nos vemos. Cantó el gallo. Buena señal. Gallo. Nos vemos Nos vemos mañana. Bendiciones. Dios les bendiga a ustedes, Buenas cada uno de noches, mis hermanos. bendiciones. Feliz descanso. Chao, chao.